Doctor Chinchay, por favor, prenda su cámara. Muchas gracias. Vamos a dar inicio. Muy buenas tardes con todos y todas, público que nos acompañan desde las diferentes regiones de Perú. Les saluda Ana María Martínez, directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. A nombre del señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Daniel Maurate Romero, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia del día de hoy, denominada Reformas del Código Penal, aportes de reforma al Código Penal peruano de 1991, cuya disertación estará a cargo del doctor Alcides Mario Chinchay Castillo, a quien le damos la bienvenida y agradecemos por haber aceptado participar en este espacio académico del ciclo de conferencias sobre este tema tan importante que tiene como objetivo dar a conocer las diferentes opiniones de reconocidos juristas respecto a las reformas que deben realizarse en el Código Penal, ya que tiene más de 30 años de vigencia. El doctor Alcides Mario Chinchay Castillo es fiscal adjunto supremo de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos. Es egresado de la Pontificia Universidad Católica, egresado también de la Maestría en Ciencias Penales y del Doctorado en Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha sido asesor de la alta dirección del Ministerio de Justicia entre 2001 y 2003, y como tal fue integrante de la Comisión de Extradiciones Activas. Ha sido también presidente de la Comisión Redactora del Reglamento del Código de Ejecución Penal y representante del Poder Ejecutivo en la Comisión Revisora del Código Penal. En el Ministerio Público ha sido funcionario de enlace de dicha institución ante la Comisión Especial de Reforma Integral de la Administración de Justicia, Seriajust, y representante ante la Comisión Multisectorial de Implementación de la Normativa Antiterrorista Internacional, SEMINATI. Entre julio de 2006 y julio de 2007 estuvo trabajando en el Distrito Judicial de Huaura en la implementación del nuevo Código Procesal Penal. Ha sido docente en la Academia de la Magistratura y en la Universidad Tecnológica del Perú, y ha dictado seminarios y diplomados de diversas universidades del país y por el Colegio de Abogados de Lima. Asimismo, ha publicado diversos artículos en Actualidad Penal, Actualidad Jurídica, Diálogo con la Jurisprudencia, Gaceta Penal, en la Revista Institucional de la Academia de la Magistratura, entre otras publicaciones. Ha sido coautor de diversos libros colectivos sobre el nuevo modelo procesal penal en editorial Gaceta Jurídica. En tal sentido, agradecemos pues a todas las personas conectadas por el interés en este evento y por participar en este ciclo de conferencia. Y también le vamos a dar unas indicaciones antes de darle el pase al doctor, que terminada la exposición, que durará hasta las 7:15, se abrirá una sección para las preguntas del público de aproximadamente 15 minutos, motivo por el cual les pedimos que formulen sus preguntas desde las 6:45 para poder seleccionarlas y dar lectura a los mismos. Entonces, sin más preámbulos, le damos pase al doctor Alcides Mario Chinchay para su exposición. Adelante, doctor. Muy bien, muchas gracias por esta cordial bienvenida desde el Ministerio de Justicia, que hace algunos años fue también mi casa laboral. Tenemos el tiempo bastante ajustado. Vamos a correr un poco, y si es que nos alcanza el tiempo, también quisiera añadir algunos comentarios de parte especial. Bueno, supongo, no sé, estoy consultando porque veo que hay algunas personas que están registrando su asistencia en el chat. Creo que el registro de asistencia se hace cuando uno se loguea, ¿no? Ahí uno tiene que poner sus datos. Sí, doctor, no se preocupe. No, me preocupo porque me gustaría que el chat se llene de preguntas, de observaciones, Exacto, ¿no? sí. No que la persona entre y diga, soy fulano de tal, DNI número tal, porque ese no es el método de registro de asistencia. Claro, por Bueno, supuesto. les pediría por favor a los amigos presentes que si tienen algún conocido que vaya a entrar, le digan eso, ¿no? Que llenar el formulario es la manera de registrar asistencia. Esto lo digo porque justo los que van a hacer eso
¿no? Soy fulano de tal, mi DNI es número tal, registro de existencia. No nos están escuchando ahora, ¿no es cierto? Entonces, si saben de algún amigo conocido que va a entrar, por favor, le pasan por WhatsApp. Oye, cuando entres, no pongas en el chat tu asistencia, eso se hace con el formulario. Bueno, Ya, hay alguien que ha registrado, dice que se ha cortado la señal. ¿Es eso cierto? ¿Se ha cortado nuestra transmisión? A las no, seis y doctor, 17 alguien dice asistente anónimo, ¿se cortó la señal? No, no. no, todo está bien. Ya, perfecto. Muy bien. Entonces, trato de ser, digamos, célere sin que se me note demasiado a prisa. Esta sugerencia con la que empiezo, el artículo 1 del título preliminar, creo que es una de las madres de todas las propuestas que estoy haciendo aquí. En realidad, el número de propuestas que estoy haciendo no es muy grande, porque he tratado de detallarlo, ¿no? Entonces, claro, cada propuesta trato de explicar por qué. Pero esta me parece axial. El artículo 1 dice que este código tiene como objetivo la prevención de delitos y faltas como medio de protección de la persona humana y de la sociedad. El tema prevención es un término equívoco. Equívoco quiere decir que se trata de una palabra o frase que tiene más de un significado. Y de hecho, prevención tiene dos significados, por lo menos, jurídicamente hablando. Hay una prevención policial y está en el 166 de la Constitución. Ahí se dice que un rol de la policía es la prevención de delitos. La policía previene, combate e investiga la delincuencia. Entonces, cuando se dice previene la delincuencia, ahí prevención quiere decir una cosa. En el Código Penal, cuando se dice que el código es un medio de prevención de delitos y faltas, se está refiriendo a otra cosa. ¿Cuál es la mayor diferencia? La mayor diferencia es que la policial es predelictiva. Prevenir quiere decir en lenguaje policial evitar, ¿no? Entonces, ¿cómo hace eso la policía? Principalmente a través del patrullaje y la vigilancia. Prevención quiere decir que yo no importa en qué lugar complicado, digamos, de la ciudad donde vivo, puedo estar yo habitando, eh, digamos, un barrio o una zona que ha sido conocida por bastante actividad delictiva, y no importa que por mi labor o porque vengo de una fiesta o porque mis clases acaban tarde, yo regrese a altas horas de la noche en transporte público y bueno, parte de mi trayecto sea caminar, pues, ¿no? Entre el último paradero y mi casa. No importa que sean las 11 de la noche, de la medianoche, que sea 1 de la mañana, y no importa que la zona haya sido conocida como una zona de alta incidencia delictiva, yo puedo confiar en que puedo llegar hasta mi hogar sin que me pase nada. ¿Quién se encarga de eso? ¿Quién se encarga de que yo pueda irme de mi paradero, de la última combi o del último bus que he tomado para irme a mi casa? Y no interesa en qué ciudad del país viva, no interesa en qué barrio o zona de la ciudad yo more, no importa qué hora sea, yo confío en que puedo llegar tranquilo, sano y salvo a mi hogar. Bueno, esa es la policía, y a eso se refiere el 166 cuando dice que la policía previene, combate e investiga la delincuencia. En cambio, la prevención penal es una muy extraña, porque como dice Gunther Jacobs, este famoso tratadista alemán, eh, y un poco parafraseando a Jacobs, mi padre tenía un viejo refrán, ¿no? Para decir, mi padre, tú llegas demasiado tarde, mi papá decía, bueno, tú llegas cuando el difunto ya es cadáver. Esa idea, llegas cuando el difunto ya es cadáver, es la que repite Jacob, ¿no? O sea, Jacob se pregunta si el derecho penal protege bienes jurídicos y su respuesta es que no, porque ¿cómo va a decir que protege la vida si espera que ya se haya producido el homicidio para recién intervenir? Entonces es absurdo decir que se está protegiendo la vida cuando tiene que morir alguien para que recién el derecho penal actúe. Esto significa que la prevención penal es postdelictiva. Entonces, hemos visto en varias series de televisión, en las series de Netflix, en películas, ambientadas en Estados Unidos, que se captura un peligroso delincuente o algún factor de peligro, puede ser incluso un animal o presuntamente un animal que pueda causarnos daño. Bueno, se supone que
esta persona o este animal que hace daño es capturado o es muerto, y esta frase, ¿no?, que circula bastante, ¿no? Esta noche todos podremos dormir en paz, porque ese que hacía daño ya está o muerto o está capturado. Eso lo hemos visto en la película y por supuesto en el libro El perfume de Patrick Süskind. Lo hemos visto también en la serie de Netflix de Merlina Adams. Ahí también hay, ¿no?, un factor de peligro que está matando personas y bueno, lo que quieren todos es que ese factor de peligro se extinga, muera o sea capturado. Ya, ese no es el fin del proceso penal. El proceso penal no está para eso. Esa no es su función. Entonces, suele generarse en la sociedad una sensación de fracaso, ¿no? El sistema penal fracasa porque no logra evitar que se sigan cometiendo delitos. Bueno, es que esa no es su función, pues. Eso no es su tarea. Entonces, añadir que este código tiene por general la prevención penal postdelictiva de delitos y falta como medio de protección de la persona humana y de la sociedad, creo que ayudará e incentivará a que profesores de derecho penal y también los divulgadores, algunos de los cuales son también profesores, me refiero con divulgadores a estos abogados que siempre son convocados por la prensa cuando surge algún caso penal, ¿no? Y probablemente se nos vengan a la mente varios nombres, ¿no?, de estos abogados que son llamados en canales de radio, en streamings de Facebook o de YouTube, en canales de televisión para que expliquen las consecuencias de tal captura, de tal extradición, de tal inicio de proceso, etc. Bueno, ya será motivo si aceptara mi sugerencia para que ellos expliquen por qué se ha añadido la frase penal postdelictiva y que quede claro para todos que el tema de la prevención penal es básicamente una esperanza. ¿Esperanza de qué? Bueno, se espera que la pena, que sea un tratamiento, también Jacobs incide sobre eso, tiene algún librito sobre el rol dialógico del tipo, ¿no? El tipo penal consagrado en la norma tiene un fin, dialogar con el delincuente. ¿Dialogar en qué sentido? Bueno, como Percy García Cabero lo ha señalado en un artículo que trabajó en el libro Homenaje al maestro José Hurtado Pozo, la esperanza de que el delincuente comprenda que su acción es indebida, que su acción es incorrecta y que decida enmendarse. Eso es la prevención, es una esperanza. O sea, ni siquiera, por eso el 139, inciso 22, habla de que la pena tiene por finalidad, o sea, busca eso, quiere eso, que el delincuente recapacite, se dé cuenta que ha cometido una acción atentatoria contra la convivencia social y decida él solo no volver a delinquir. Esa esperanza, a través del tratamiento penitenciario, es lo que busca el derecho penal. No es la idea de esta noche podemos todos dormir tranquilos porque, ¿no es cierto?, el factor de peligro ya está capturado, ¿no? Muerto el perro, se acabó la rabia. Esa no es la intención de la pena, esa no es la intención del sistema penal. Sino, como dijo Jiménez de Azúa, este viejo dinosaurio del derecho penal de la primera mitad del siglo pasado, si no, la pena no tendría plazo, pues tendría condición. O sea, una persona sería encarcelada y no con una determinada cantidad de años de cárcel, ¿no? Se diría, bueno, señor, usted va a estar encerrado hasta que aprenda a resocializarse. Así que si nunca aprende a resocializarse, jamás saldrá. No me interesa si usted ha cometido un homicidio, si usted ha falsificado documentos o lo que fuera. Cualquiera que sea su delito, hasta que usted no se resocialice, usted no sale. Y podría funcionar esto al revés también, ¿no? O sea, la persona cometió un terrible delito, pero da muestras de que se ha resocializado pues a los 2 años, ¿no? Ha asesinado a toda su familia, ¿no? Su cónyuge, sus hijos, sus padres, todos han sido pasados a cuchillo por él. Pero si luego de, no sé, 2 años de tratamiento en el penal, porque se supone que estar en prisión es para recibir un tratamiento penitenciario, se supone. Bueno, las evaluaciones evidencian que el señor ya se resocializó. Así que a pesar de haber cometido un terrible delito, la persona se va libre a los 2 años, ¿no? Y no, pues no es así, nunca ha sido así. La cárcel siempre tiene plazo, no tiene condición. Usted va a estar 10 años preso.
Ya, ¿y qué pasa si la persona no se resocializa al cabo de 10 años? Igual sale, ¿no? Entonces, en eso quiero incidir y en esto creo que está la suma utilidad de hacer esa precisión. Digamos, en otros países donde el nivel cultural es mucho más avanzado, probablemente este tipo de precisiones no sea necesario, ¿no? Pero por la forma en que nuestra población se enardece y juzga mal al sistema de justicia, es muy importante, considero, hacer este aporte, ¿no? Bien, esto es mi primer aporte. Segundo, otro aporte que tiene que ver también con una mala aplicación. O sea, en realidad el artículo 4 del título preliminar tiene algo de malo tal como está redactado. No, en realidad basta que uno sepa un poco de derecho penal, o sea, me refiero a la dogmática, y ya está, ya se quedará claro a qué se refiere la redacción. Pero el hecho es que nuestros operadores no lo hacen así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sugiero? Que al final del artículo 4 se agregue otro párrafo que diga si el tipo penal describe un peligro, la aplicación de la pena requiere comprobar que esa situación de peligro ha sucedido concretamente. Si el tipo penal describe una situación peligrosa pero no la especifica, o sea, el peligro abstracto, la imposición de pena precisa cuál fue exactamente la situación peligrosa que se ha dado. El ejemplo que siempre se usa eh, es qué sucede si, por ejemplo, en el punto Nemo es el lugar más lejano de seres humanos que hay en el Pacífico Sur. El punto Nemo está ubicado en alguna parte entre Nueva Zelanda, las costas de Perú y las costas de Chile. Ahí hay un punto donde la presencia humana más cercana está a 3.000 kilómetros de distancia. Bueno, ¿qué pasa si ahí, en el punto Nemo, no sé, acabo de egresar de la universidad o acabo de tener el grado de magíster, qué sé yo, y bueno, voy a celebrar pues, vacaciones en el Pacífico Sur. Tomo una lancha con motor fuera de borda, es un vehículo motorizado, y absolutamente borracho me pongo a hacer trompitos, o sea, vueltas con esta lancha, ¿no? O sea, conduzco en forma circular, eso se llama hacer trompitos en lenguaje de los automovilistas, con el catamarán o con esta lancha, ¿no? Con motor fuera de borda. Estaría cometiendo el tipo objetivo del 274. O sea, estoy conduciendo un vehículo motorizado con motor fuera de borda, y si bien esto sucede fuera de las fronteras del país, se trata de un delito cometido por un peruano, así que se supone que la justicia penal peruana me caería encima. Pero ¿qué nos dicen nuestros maestros de pregrado? No, en ese caso no se aplica pena, porque si bien es verdad que ha cometido el tipo objetivo, no es menos cierto que, bueno, estando el ser humano más cercano, y no solo el ser humano más cercano, estando incluso construcciones humanas, la más cercana a 3.000 kilómetros de ahí, bueno, es evidente que no le puedo causar daño a nadie, ¿no? 3.000 kilómetros, por si acaso, es la distancia de Tumbes a Piura, perdón, de Tumbes a Tacna. Eso es más o menos 3.000 kilómetros. Entonces, no se ha generado concretamente un peligro. Bueno, muchos tipos penales generan que los jueces impongan sanciones a pesar de que no ha habido una situación de peligro. O sea, solamente se comprueba la comisión del tipo objetivo, e incluso algunos operadores nos retan, ¿no? ¿Acaso dice el tipo penal, y no lo dice pues el 274, que tiene que haber peligro para alguien? ¿Acaso lo dice? No, dice simplemente el que conduce. En ese sentido, por ejemplo, hay una fórmula distinta en el 274A. Ahí sí se dice pues que genere peligro. O sea que 274A es un tipo de peligro concreto, y 274, conducción de vehículos en estado de ebriedad o drogadicción, es un tipo de peligro abstracto. Bueno, entonces habría que decirles a nuestros operadores, porque no lo hacen así, o no todos lo hacen así, o no la mayoría lo hace así, que si se va a sancionar, no solamente tiene que verse cometido
el tipo objetivo, tiene que verificarse que haya habido un peligro. También es el caso del artículo 5 de la ley de lavado de activos. Es no reportar una operación financiera. Entonces, con la misma lógica, no reportar una operación financiera es una transgresión administrativa. Un banco que va a ser sujeto activo, sujeto pasivo de una transacción financiera sospechosa, tiene la obligación de reportarlo a la unidad de inteligencia financiera. No hacerlo, sin duda, pues es una desobediencia de esta orden. Ahora, debe sancionarse por lavado de activos en la forma del artículo 5 a aquel funcionario bancario que tramitando una transacción que es una operación financiera sospechosa no la reporte a la UIF. Sancionarlo penalmente significa que detrás de esa operación hubo un acto de lavado. Si no hubo un acto de lavado, entonces esta transgresión administrativa no generó ningún peligro y menos un daño. Entonces, para cosas como esta, es que hacer esta precisión resultaría sumamente importante. El artículo 8 del título preliminar tiene, segundo párrafo del 296, no hecho el cuerpo penal solo es suficiente el establecimiento del artículo. A ver, hay una pregunta de César Billy. Limitación en el segundo párrafo del artículo 296 del Código Penal solo es suficiente lo establecido en el artículo 36, literal 1 del Código. Bueno, si hay una inhabilitación en el 296 y en el 298, tipo de drogas base que se llama y el microcomercialización, creo que es suficiente la inhabilitación que está ahí puesta en esos tipos penales, ¿no? Que me parece. Bien, entonces continuando. El artículo 8 ha sido mal diseñado con la modificación del 2006. Todo penalista entiende clarísimamente que ahí hay una aberración, porque se supone que yo soy culpable por mis acciones. Incrementarme la pena por reincidencia o habitualidad ya no es sancionarme por mis acciones, ya es sancionarme por mi estilo de vida. Eso es sin duda indubitable, ¿no? Nadie puede poner en cuestión eso. Es decir, yo cometí un delito cuya pena es 5 años. Entonces, la primera vez que lo cometí me pusieron 5 años. Ya. La segunda vez que lo cometo me ponen, por decir, 7 años y medio. Es la misma clase de acción con las mismas circunstancias, pero esta vez me pone 7 años y medio. ¿Por qué me pone 7 años y medio? Bueno, porque antes cometí la misma acción y por eso ya pagué una pena de 5 años. Bueno, no hay que ser un premio Nobel de matemáticas para darse cuenta que esos 2 años y medio solo suceden, esos 2 años y medio adicionales, suceden porque se cometió el primer hecho. Entonces, esos 2 años y medio es una doble sanción por el primer delito. Repito, tanto es así que esto es incontrovertible, que el Tribunal Constitucional ante el cual se sometió el análisis de si es que la reincidencia y la habitualidad eran delitos, dijo una sandez, ¿no? ¿Y cuál fue esa sandez? No, algunos se equivocan diciendo que ahí se está sancionando por el primer hecho, ¿no? Y hacen un galimatías, hacen ahí un jarabe de lengua para tratar de convencernos que no se trata de punir 2 veces el mismo hecho. Dicen que no, dicen, eso es una consideración errónea, eso está mal, eso no es así. Ah, ¿no? Y entonces, ¿por qué le ponen 2 años? Bueno, lo que pasa es que si la persona comete delito por segunda vez, entonces tiene más contenido de culpa. Eso es lo que pasa. Ah, qué interesante. ¿Y qué sucede si tiene más contenido de culpa? Ah, bueno, más sencillo, pues si tiene más contenido de culpa, entonces merece más pena. O sea, lo mismo, solamente que dicho de manera supuestamente elegante, ¿no?
Pero en el fondo sigue siendo eso, ¿no? O sea, no porque se haya hecho esta acotación, es que deja de ser cierto que se está, digamos, sancionando 2 veces por exactamente la misma acción. Y cualquier palabreo al respecto no tiene absolutamente ninguna relevancia. Y como dije, esto ya tiene que ver con el tema de mi primer aporte. En el fondo, reincidencia y habitualidad es implica una teoría retributiva de la pena, que está prohibida. El 139, inciso 22, no habla de que la pena tenga un fin retributivo. Los tratados internacionales tampoco reconocen eso. Y en este sentido, hay una sanción fuera del contexto del derecho penal de acto. Si me alcanza el tiempo, que está bastante corto, voy a ver si doy algunos aportes de parte especial, y entre ellos, por supuesto, destaca enriquecimiento ilícito, que es una excepción. Así que la única excepción al derecho penal de acción es enriquecimiento ilícito, pero bueno, no sé si me dará el tiempo para hacer un aporte en tal sentido. Eso en primer lugar. O sea, reincidencia y habitualidad nos hablan de un esquema retributivo que no es el recogido en tratados de derechos internacionales y no es el recogido en el 139, inciso 22 de la Constitución. En segundo lugar está esa sensación de seguridad ciudadana. El sistema penal en realidad no tiene nada que ver directamente con el sistema de seguridad ciudadana. Una vez más, es indirecto el efecto y es una esperanza. O sea, ¿en qué sentido el sistema penal aporta a la seguridad ciudadana? En el sentido de si es que la persona se resocializa, o sea, decide no volver a cometer delitos, bueno, vamos a tener en las calles un delincuente menos. En ese sentido, pero repito, eso no me lo garantiza el sistema penal. Imponerle años de prisión no me asegura que esta persona se va a resocializar. Se busca que se resocialice, pero no se garantiza. Entonces, la relación es bien, bien tenue y bien, bien hipotética, ¿no? Clovis Miranda, cuando has tenido que entrar a esta sesión, se te hizo llenar un formulario. Ese formulario es el registro de asistencia. Hago una precisión sobre César Billy Ravelo. En realidad hay 2 inhabilitaciones. Hay una inhabilitación por ciertas causales en el 296 y hay otra inhabilitación en el 36, ¿no? El 36, inciso 9, es una lista de otra clase de inhabilitación. No es la del inciso 1, inciso 2 y 4, sino es otro supuesto, inciso 9 concretamente, y eso es aparte, ¿no? Entonces hay 2 fuentes de inhabilitación. Una que se impone por mandato del 296 y otra que se impone por mandato del 36, inciso 9. Así que sí, concurren ambas conjuntamente. Bien. Entonces, bajo esa pauta, debe suprimirse y por supuesto aquí me ahorro el tener que hablar en contra del 46B y el 46C, porque toda la fundamentación la acabo de dar. En parte general, me preocupa mucho el 45A, inciso 3. ¿Por qué me preocupa este 45A, inciso 3? Porque veo que los operadores tienen un altísimo nivel de ignorancia. Y hay varias ignorancias que se están barajando aquí. El 45A, inciso 3, nos habla de atenuantes privilegiadas y agravantes cualificadas. Y nos dice que en tratándose de las atenuantes privilegiadas, la pena se determina por debajo del tercio inferior. El tercio inferior empieza con el mínimo combinado. Y dice que si se han concurrido circunstancias agravantes, entonces la pena se determina por encima del tercio superior. O sea, por encima del máximo combinado, ¿no? Porque el tercio superior acaba en el máximo combinado. Muy bien. ¿Qué es lo que se ha dicho frente a esto? Se han dicho cosas bien preocupantes. Primero,
una sandez, una estulticia que realmente desconcierta. O sea, la ley está regulando, dice el 45 inciso 3, que existen atenuantes privilegiadas y agravantes cualificadas, y vienen por ahí unos turiferarios y dicen, no, no existen, ¿eh? El derecho penal peruano no tiene atenuantes privilegiadas y agravantes cualificadas. Ah, no. No. ¿Y por qué no? No, porque mi libro de doctrina, yo he leído un libro de doctrina alemana, ¿ya? Y el libro de doctrina alemana dice que no, pues que las atenuantes privilegiadas tienen otra naturaleza y las agravantes cualificadas tienen otra naturaleza. Además que tienen otra naturaleza. Encima, la manera de graduar la pena con verdaderas atenuantes privilegiadas y con verdaderas agravantes cualificadas no es la forma pues, que dice el Código peruano. Conclusión, no hay atenuantes privilegiadas, no hay agravantes cualificadas, porque lo dice un libro. Ya, primer acto de ignorancia. El que expresa eso es tan ignorante que no sabe que en un sistema romano-germánico la primera fuente de derecho es la ley. Entonces, si la ley dice que existen atenuantes privilegiadas y agravantes cualificadas, y un librito escrito por sabe Dios quién dice que no hay, bueno, definitivamente no debe haber en ningún operador del derecho la menor duda. Agarramos el librito y nos lo metemos al bolsillo. El valor de un pinche librito frente a la ley. Repito, no hay que ser un premio Nobel de Derecho para saber qué prima. Y decir, no, pero a pesar que el código dice que existen atenuantes privilegiadas y agravantes cualificadas, no existen, no existen, ¿ya? Significa una cosa así asombrosamente absurda. O sea que la ley peruana se dedica a regular cosas que no existen. O sea, ¿qué tamaño de estulticia hay que tener para decir eso? O sea, la ley peruana lo prevé, pero no existe. Como yo le digo a mis alumnos de la universidad, a este paso, lo que sigue es que en la ley de impuesto a la renta, en la ley de impuesto a la renta se habla de renta de fuente peruana y renta fuente extranjera. Bueno, con esa misma lógica introduzcamos en la ley de impuesto a la renta de fuente marciana. ¿Qué pasa con las rentas de fuente marciana? ¿Qué tasa de imposición hay sobre las rentas de fuente marciana? ¿Qué pasa con la doble tributación? ¿No es cierto? ¿Qué va a decir la SUNAT de Marte frente a la SUNAT de la Tierra sobre si puede o no puede haber doble tributación? Y si alguno me respondiera, pero profesor, es que no existen rentas de fuente marciana. Bueno, si el código va a prever agravantes cualificadas y atenuantes privilegiadas, sin que existan, entonces, ¿por qué no podría haber, no es cierto, rentas de fuente marciana que tampoco existen? Entonces, si vamos a ir con esa lógica. Y eso, repito, es tan absurdo que realmente da hasta vergüenza, ¿no? O sea, que haya gente que afirme ese tipo de cosas. Así que la ley prevé cosas que no existen. El col. La otra objeción que se hace es no. Lo que pasa es que una atenuante privilegiada y una agravante cualificada fuerza a graduar la pena de determinada forma. Y en nuestro código, muchas de las que han sido mal llamadas, según ellos, mal llamadas, atenuantes privilegiadas y agravantes cualificadas, no dicen eso, pues. ¿Qué dicen? Dicen, puede bajarse la pena. O incluso dicen, ¿no? Rebajará prudentemente la pena, o subirá la pena, o podrá aumentar la pena. Entonces, no, pues, porque una verdadera atenuante privilegiada no es que te permite a ti, juez, bajar, sino que tienes que bajar. Y con determinada proporción, en determinado cálculo matemático. No es lo que te salga del corazón, no. Y una verdadera agravante calificada no es que te autorice a aumentar la pena, no, tú tienes que aumentar la pena y eso no pasa. Sí pasa, y esta es otra ignorancia. ¿Cuál es la otra ignorancia? La otra ignorancia se llama ley posterior, prima sobre norma anterior. O sea, sí es cierto. Yo puedo encontrar por ahí pues un atenuante y la atenuante dice, en estos casos el juez puede bajar la pena. Así nació ese artículo en el Código 91. Pero ¿qué dice el 45A?
Cuando concurran circunstancias atenuantes privilegiadas o agravantes cualificadas, la pena concreta se determina, no es se puede determinar, se determina de la siguiente manera. Ya está, solucionado el tema. Solucionado el tema. Sí son forzosas las maneras de bajar. Y dice, por debajo del tercio inferior en el caso de las atenuantes y por encima del tercio superior en el caso de las agravantes. No es opcional, no es que si puedo, si quiero, si me da la gana, no. Y me dice, o sea, ahora el nuevo mínimo es el máximo. Y en el caso de atenuantes privilegiadas, lo dice la ley, lo dice la ley. La ley dice que si hay atenuantes privilegiadas, la pena se determina por debajo del tercio inferior. O sea, el nuevo máximo es el mínimo combinado. Y está en la ley, por si acaso. Entonces, hay que ser enfáticos sobre eso. Y creo que una manera sería que nuestro 45A, inciso 3, haga la lista de atenuantes privilegiadas y agravantes cualificadas. ¿Dónde estaban o dónde están? Están en la casación 626-2013 Moquegua, fundamento jurídico 31º. Ahí no lo llaman atenuantes privilegiadas ni agravantes cualificadas, lo llaman factores de atenuación y de agravación. Pero un momentito, estamos diciendo ítem B. El ítem B está precedido previsiblemente por el ítem A. Ya, ¿qué nos dice el ítem A? Las atenuantes y agravantes comunes. Antes de la letra A, ¿qué nos dice el fundamento jurídico 31º? Que va a explicar el 45A del código. Entonces, pues es bien sencillo. Si dice que está explicando 45A del código, la letra A se refiere al inciso 2 del 45A que habla de atenuantes comunes y agravantes comunes, y luego del B vienen unas cosas a las que llama eufemísticamente factores de atenuación y de agravación. Evidentemente esos factores de atenuación y agravación son atenuantes privilegiadas y agravantes cualificadas, ¿no? Si está diciendo que está listando lo del 45A, bueno, el 45A no habla de factores de atenuación y de agravación, habla de atenuantes privilegiadas y agravantes cualificadas. Entonces, creo que hacer ese listado que está en el fundamento jurídico 31º de la casación 626 ayudaría bastante a esclarecer este tema. Lo demás está en la ley, repito, si hay atenuantes privilegiadas, no es que se puede, se determina la pena por encima del tercio superior. Y si hay atenuantes privilegiadas, la ley no dice que se puede fijar la pena o se podrá fijar la pena, no, se determina la pena por debajo del tercio inferior. Ya, más claro creo que imposible, ¿no? Bueno, definitivamente creo que hay que volver las cosas al estado anterior a la infausta ley 31.751. Así que en el 84 había que derogar pues esa ese estulto añadido. ¿Por qué? Bueno, primero hay que separar conceptos. El plazo que tiene el Ministerio Público para iniciar la acción se llama plazo de prescripción de la acción y se prorroga, ¿no? La prolongación mediante una interrupción. El plazo de suspensión es la duración del proceso formalizado. Entonces no hay que confundir una cosa con la otra. Creo que un ejemplo, y bueno, pero los dos ejemplos que voy a poner me van a hacer invertir parte de mi tiempo, que no es muy amplio, pero creo que vale la pena. Me parece que vale. A ver, mis estimados doctores, imaginemos que hoy día, 7 de junio de 2023, tenemos un fiscal adjunto provincial. El fiscal adjunto provincial, por decir un nombre, Marcelo. Ya. Trabaja con una señorita. ¿Cómo se llama la señorita? Raquel. Ya. Es asistente
de función fiscal. Raquel es hallada mañana, 8 de junio, a las 8 de la madrugada, muerta. Se hacen las pesquisas sobre la muerte de Raquel y nunca se encuentra al responsable. Ni por cámaras de seguridad, ni por testigos, ni nada por el estilo. La muerte de Raquel queda en el limbo. 18 años después, Marcelo ya es fiscal supremo. Tiene un caso sumamente importante contra un aforado, o sea, contra un funcionario del 99 de la Constitución, y se tiene que sacar una formalización de manera urgente. Y justo le da un síncope a Marcelo. Y Marcelo queda en coma. Entonces, todo el personal de su fiscalía dice, bueno, el doctor ha tenido el mal gusto, pues, de que desmayarse, entrar en coma, pero necesitamos lo que él estaba avanzando. Ya el que entre como sustituto suyo firmará, pues, el pronunciamiento correspondiente, porque el doctor ya lo tenía casi terminado, pero ¿dónde está? Entonces empiezan a buscar entre sus pertenencias en la oficina. Encuentran un USB, y al encontrar un USB hay un vídeo. ¿Qué hay en el vídeo? Es Marcelo filmándose a sí mismo mientras mataba a Raquel. 18 años antes. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que obviamente le van a iniciar un proceso por homicidio a Marcelo, tal vez feminicidio. Así sea feminicidio. El artículo 80 dice que la prescripción en ningún caso superará 20 años. Estamos hablando del plazo base, ¿no? No estamos hablando de la prolongación vía interrupción. Estamos hablando del plazo base, 20 años. Ya, estamos dentro de los 20 años, 18 años. Y, ¿qué sucede? Sucede que se hace un proceso inmediato en contra de Marcelo una vez que despierte. Él despierta de su coma, inmediatamente empiezan a tomarle su manifestación, y le comunican que tiene un proceso por homicidio. El señor fiscal decide aplicar proceso inmediato y desde que despertó, un mes después ya tiene condena. Entonces, en este ejemplo vemos que casi se ha consumido todo el plazo de prescripción base, y a pesar de eso, el proceso no ha durado un montón de años. El proceso ha durado 4 meses, 3 meses que ha estado suspendido porque Marcelo estaba en coma, y una vez que despertó, en un mes, se le ha hecho vía proceso inmediato todo el procesamiento, su juicio oral, y se lo ha condenado. Entonces, un plazo de prescripción, digamos, bastante alto, 20 años, que es el máximo de duración del plazo base de la prescripción, salvo cadena perpetua, no significa necesariamente un proceso súper largo. Entonces, confundir y decir, no, que cada vez que se da un plazo de prescripción muy largo, eso significa un desmedro del derecho del procesado a un plazo razonable del proceso. El ejemplo de Marcelo nos ilustra que eso no es cierto, no necesariamente es cierto. Ahora voy a dar un ejemplo contrario, y este ejemplo contrario es real. Este fue uno de los más célebres casos de tráfico de drogas que ha sucedido en la historia del Perú. Muy bien, entonces es el caso Hajduk. ¿De qué trató el tema del caso Hajduk? El caso Hajduk fue un grupo de peruanos y un grupo de colombianos que fueron a hablar con esta empresa, que es una importante productora de harina de pescado, para comprar, creo que 25 toneladas de ese producto de harina de pescado. Curiosamente, los Incoterms, los términos de comercio internacional más usados son CIF y FOB. Con FOB, el vendedor,
en este caso Hajduk, se comprometía a poner en el puerto la mercadería. Entonces, el periculum era del debitoris, o sea, el vendedor, periculum del deudor, peligro del deudor, hasta que se ponía la mercadería en la cubierta del barco. O SIF. SIF incluye el costo del transporte y del seguro. Y eso virtualmente abarca hasta el puerto de destino, ¿no? SIF y FOB. Pero resulta que estos peruanos y colombianos no quisieron ni FOB ni SIF, quisieron ex-works. Y ex-works es un Incoterm muy interesante porque ahí el periculum, o sea, el riesgo de que la mercadería se pierda o la roben o se queme o lo que fuese, es del creditoris, ¿no? Del acreedor, o sea, del comprador. Porque el comprador va hasta la puerta de la fábrica o de la planta del establecimiento del vendedor y ahí el vendedor entrega el producto. Y a partir de ese momento ya el vendedor no tiene ningún deber, ninguna obligación sobre el tema. Ya todo el riesgo es del comprador. Y eso hacen. Bueno, llevan sus camiones, se cargan los costales y parten los camiones hacia el puerto del Callao. Un camión se detiene en Huacho, entra a un galpón y ahí abren los costales e introducen el clorhidrato de cocaína. 2 toneladas, si no recuerdo mal. Entonces, ¿qué sucede? Esos camiones ya cargados de clorhidrato van al Callao y se empieza la estiba en los contenedores. En ese proceso se descubre que algunos costales estaban con clorhidrato de cocaína. Se da la denuncia correspondiente y primero se inicia el proceso penal contra los peruanos y colombianos que hicieron la compra. Más o menos 6 meses después se incluye en el proceso a funcionarios de la empresa. Los funcionarios de la empresa, a diferencia de los peruanos y colombianos que compraron, fueron objeto de varias nulidades de sus sentencias absolutorias. O sea, en el primer juicio oral, los peruanos y colombianos que hicieron la compra quedaron condenados y la Corte Suprema confirmó su condena. Pero ese primer juicio oral absolvió a los funcionarios de la empresa. ¿Qué dijo la Corte Suprema? Nula la absolución. Nuevo juicio oral. Nuevo juicio oral solo para los funcionarios de la empresa, porque los colombianos y peruanos ya están condenados. Por una segunda razón, por un segundo motivo, la Corte Superior del Callao absuelve a los funcionarios de la empresa. ¿Qué dice la Corte Suprema? Nula esa absolución. Otro juicio oral. Este tercer juicio ya lo hizo la Sala Penal Especial. La Sala Penal Especial hace el juicio, acaba el juicio y la Sala Penal absuelve a estas personas. ¿Qué dice la Corte Suprema? Nula esa tercera absolución. Otro juicio oral. Así pasaron 7 juicios orales. De los implicados en la empresa, que eran como 6 o 7 personas, 2 de ellos interpusieron un habeas corpus. ¿Y qué dijeron en sus habeas corpus estas personas? Yo comprendo que el caso es muy complicado, que hay que haber hecho muchos actos de investigación, no solo en el Perú, también en el extranjero. Hay una gran cantidad de testigos, hay un montón de documentación que había que acopiar en el proceso. Yo puedo entender todo ello, pero 18 años de procesamiento, 18 años, es algo que excede cualquier medida razonable. Pero fíjense ustedes, esos habeas corpus no se fundamentaron en prescripción, porque la pena máxima del 297 era en ese momento 25 años. Así que la prescripción todavía no, en el año 18, la prescripción estaba muy lejos de suceder. Entonces, ellos no adujeron vencimiento a la prescripción, ellos adujeron duración irrazonable del proceso. El juez constitucional les dio la razón, los excluyó del proceso
Y eso motivó que el doctor César Landa, que entonces era presidente del TC, creara un recurso extraordinario de agravio constitucional, donde el que recurría al tribunal no era el demandante de habeas corpus, ¿no? Como debería suceder, como está en la Constitución, sino el procurador antidrogas. El procurador antidrogas quería revertir la resolución de habeas corpus que liberaba a los demandantes a través del Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional, para los demás, los otros funcionarios que quisieron también salir por habeas corpus, ahí sí anuló el habeas corpus y dijo que en caso de drogas no procede finalizar el proceso vía habeas. Y ahí ustedes ven que no era un problema de prescripción, porque la prescripción no había operado. Era excesiva duración. Es otra cosa. Entonces, no confundamos. Duración larga de la prescripción no siempre quiere decir que el proceso va a durar mucho tiempo. Ahora, para evidenciar que esta ley es ridícula, miren ustedes los tiempos que maneja nuestro código penal reformado por esta ley 31.751. ¿Qué dice esta ley? La suspensión del 84 del Código Penal y la suspensión del 339 son la misma suspensión. Y eso es absurdo, eran dos suspensiones distintas. El 84 es por un impedimento para el proceso. El proceso no puede iniciarse, no puede continuar. El 339 es todo lo contrario. Era una suspensión de la prescripción para que se desarrolle el proceso. O sea, una vez que hemos cumplido en la fiscalía con iniciar el proceso, ya pues, ya inicia el proceso. Ahora el proceso tiene que desarrollarse. Para eso necesitamos un tiempo. Este es el tiempo de suspensión. El tiempo en el cual tiene que hacerse el proceso. ¿Qué han dicho los autores de esta ley? Son la misma suspensión y esas dos suspensiones que ahora están unificadas, siendo dos cosas totalmente distintas, no pueden durar más de un año. Ya, pregunta de oro. Salvo Pedro Castillo, cuando el Ministerio Público ha pedido que se autorice, que el Congreso autorice vía acusación constitucional, que un ministro o un exministro o un expresidente de la República o un ex juez supremo sea acusado constitucionalmente para que la Fiscalía lo pueda procesar penalmente, número de casos en que el Congreso, el mismo Congreso que dio esta ley, se ha demorado menos de un año para autorizar al Ministerio Público a el procesamiento penal. Número de casos en que el Ministerio Público se ha demorado menos de un año. Respuesta, 0. En ningún caso el Congreso se ha demorado menos de un año. Y ellos han puesto una ley que dice que la suspensión de la prescripción opera al año. Entonces, ¿qué pasa si me han dado de suspensión, que repito, la suspensión del 339 para que dure el proceso? ¿Qué sucede por Jesucristo si es que necesito un lapso dentro del cual desarrollar el proceso? Ahora el 84, segundo párrafo, me dice que ese lapso no puede superar un año y solamente el Congreso se ha demorado 14 meses. ¿Qué hago? No estamos hablando de la interrupción, ¿eh? La interrupción es una posibilidad, claro. Si se trata de un delito de 15 años de pena máxima y yo he hecho la denuncia constitucional ante el Congreso el mes, dos meses después que sucedió el hecho, por supuesto, por más que el Congreso se muere 14 años, de todas maneras me queda un tiempo más o menos apreciable para hacer el proceso. Pero, ¿qué pasa si es que, como en el ejemplo de Marcelo, yo he podido formalizar faltando muy poco para que vence el plazo de interrupción, que es el ejemplo que he puesto con Marcelo? Ya, en ese supuesto, si ya está por vencérseme el plazo de la interrupción y esta ley me dice que la suspensión solo tiene un año, bueno, si el Congreso se va a demorar más de un año solamente en hacer la acusación constitucional, ya fui pues.
¿no es cierto? Ya no va a poder hacerse el procesamiento. Ahora, así no se trata de un aforado que necesita el pronunciamiento del Congreso. A ver, me das un año para hacer el proceso, porque repito, la suspensión es la duración del proceso formalizado. Y resulta que el proceso formalizado en casos complejos dura 16 meses. ¿Cómo va a durar 16 meses si el plazo de suspensión solo dura un año? En casos de crimen organizado, ¿qué me dice la ley? Que la suspensión dura 72 meses. ¿Cómo va a durar 72 meses si ahora esta ley dice que la suspensión solo va a operar un año? Ya. Aparte de los 16 meses o 72 meses que va a durar la investigación formalizada, no estoy hablando de diligencias preliminares. Diligencias preliminares es el mundo de la interrupción. Cuando estamos hablando de suspensión, estamos hablando ya de investigación preparatoria formalizada, etapa intermedia, juicio oral y apelación. Ya. 16 meses solamente en la investigación. Toda la etapa intermedia debe durar entre 30 y 40 días. En la realidad está durando 8 meses, un año. Juicio oral. Primero, cuando cito a juicio oral, no significa que acabo la etapa intermedia y al mes siguiente estoy haciendo el juicio oral. Hay ocasiones en que el juez de juicio se demora hasta un año en programar el juicio oral, porque no tiene agenda, no hay espacio en su agenda. Y luego de eso, se hace el juicio oral, se emite la sentencia y alguien apela, ya sea el fiscal o ya sea el imputado. Ya, todo eso no va a durar un año, pues. Y vuelvo a decir, el 339 es un plazo para que dure el proceso, que es distinto al plazo que se le da al Ministerio Público para iniciar la acción. Este es el plazo de interrupción. Este plazo de suspensión es para que suceda el proceso, para que se pueda desarrollar el proceso. Jesucristo, ya. Y esto sin perjuicio de que haya maniobras delatorias y sin perjuicio de que haya dificultades objetivas que no son culpa del fiscal. Eso pasa cuando el Congreso legisla por viendo Netflix, pues. O sea, claro, ¿qué han visto en Netflix? En Netflix, ¿no es cierto? Horacio Kane, CSI Miami, descubren un crimen a las 10 de la mañana, ¿no es cierto? Y a las 4 de la tarde tienen el resultado de ADN, pues. Eso pasa por ver demasiado Netflix. Ya, en CSI Miami podrá suceder eso, pues, pero en la realidad no sucede. En la realidad peruana no sucede eso. Tener resultados de ADN me toma fácil, más de un año. Fácil. Ya. No, si no sé eso, entonces mejor me quedo calladito, ¿no es cierto? Bueno, 92, ¿qué propongo? Uy, Dios mío, ya se me está por vencer el plazo. 92. ¿Qué está mal en el 92? El 92 parece crear una suerte de necesidad de que haya reparación civil, pero ya recuerdan lo que he comentado sobre el artículo 4. No necesariamente se va a producir un daño. Un delito puede ser un delito de resultado, puede ser de lesión o de peligro. Si hay lesión, por supuesto que hay un daño que debe ser indemnizado. Pero si es un delito de peligro, ¿de dónde sale eso? Que tengo que reparar. Entonces, ya sabemos, ¿no? Hay un infausto e ignorante acuerdo plenario 6/2006 que dice que sí. Así sea delito de peligro, hay posibilidad de reparar. Pregunta, ¿qué cosa voy a reparar si la propia definición de delito de peligro es que ese delito de peligro no ha dañado el bien jurídico, solamente lo ha puesto en peligro? Repito, no hay que ser un premio Nobel en Derecho, solamente hay que entender qué cosa es un tipo penal de peligro, nada más. ¿Qué cosa está detrás? Bueno, está la pésima redacción del 92, porque el 92 no hace excepciones. Dice la reparación civil se determina conjuntamente con la pena. Entonces, claro, una mente inteligente hubiera dicho, bueno, si es que hay algo que reparar, pues voy a fijar la reparación civil junto con la pena, si es que hay algo que reparar. Bueno, obvio, si no hay nada que reparar, no es aplicable el 92. Eso diría pues cualquier operador inteligente, ¿no? Pero bueno, como estamos en el Perú, hay robots que dicen, no, el 92 dice que junto con la sanción penal tiene que hacerse reparación civil. Así, no, tiene que haber reparación civil. Bueno, no es solo el 92. Estos artículos del Código Procesal, 303, inciso 7, 306, 349, inciso 1, letra G, que es la acusación fiscal, y el 399, inciso 4, que es el contenido de la sentencia condenatoria, imponen esa idea, que siempre tiene que haber reparación civil. Ninguno de estos artículos del Código Procesal, y por supuesto el 92, hacen ese matiz.
si se trata de un delito de peligro, o qué cosa voy a indemnizar, ahí no corresponde. Entonces, habría que poner en condicional, no solo el 92 del Código Penal, sino también estos 4 artículos del Código Procesal Penal, si es que hay algo que reparar, ¿no? Luego tenemos que no se ha previsto, ¿no es cierto? Aquí está pues el infausto acuerdo plenario. El acuerdo plenario 6/2006 ha tomado la categoría de daño no patrimonial y daño patrimonial para tratar de justificar la sandez, el absurdo de decir que debe haber reparación civil incluso en delitos de peligro. Bueno, esa distinción entre daño patrimonial y daño no patrimonial se refiere al daño a la persona y al daño moral. Los daños y perjuicios, ¿no? El daño emergente y el lucro cesante, se estiman con calculadora y se hacen con comprobantes de pago. Así es que yo sustento, ¿no es cierto?, el daño emergente y el lucro cesante. Pero el daño moral y el daño a la persona no se pueden hacer con calculadora, pues. Eso se estiman, no se calculan. A eso se refiere el derecho civil cuando habla de daño patrimonial y daño no extrapatrimonial. No se refiere a inventar daños que no existen, y menos todavía cuando el acuerdo plenario habla de bienes jurídicos existenciales. ¿Qué es eso de bienes jurídicos existenciales? Entonces se nos viene con sandeces. ¿Qué sandez? Por ejemplo, se supone que el Estado ha llorado lágrimas amargas porque un funcionario recibió la confianza del Estado y ese funcionario, ese mal funcionario, decepcionó al Estado. Entonces el Estado se siente así, con el corazón roto, ¿no? O sea, llora lágrimas amargas el Estado, diciendo, yo confío en ti, yo confío en ti, y me fallas. Y eso me duele en el corazón. Eso se llama bienes jurídicos existenciales. Se quiere que esa quimera, que esa miseria sea indemnizable. Sabemos que esta invención trucha de bienes jurídicos existenciales del acuerdo plenario son eso, quimeras, miserias, basura intelectual. ¿Cómo sabemos? Señor procurador, bien sencillo. ¿Quiere saber que esos bienes jurídicos esenciales son deleznables? Bien simple. Recurra a la vía alterna. O sea, no pida esa reparación civil en lo penal. Vaya usted al juez civil. A ver si el juez civil le da un sol 50 por las lágrimas que lloró el Estado al verse defraudado por la mala actuación del funcionario. O en caso de tráfico de drogas, el futuro de la juventud estudiosa del Perú. Pues vaya usted a un juez civil, a ver si un juez civil le da 10 céntimos por el futuro de la juventud estudiosa del Perú. No tiene ningún sustento, realmente. Y habría que ser mucho más técnicos en ese caso. Dios mío, a ver, ya para tratar de acabar. Me parece que tenía algunos aportes, parte especial, pero bueno, ya no me alcanza el tiempo, así que 93, inciso 1. ¿Qué está mal en el 93, inciso 1? El 93 dice que la reparación civil incluye la restitución del bien. Hay que ser un poco más empático, ¿no? En una violación sexual, ¿cuál es el bien que vas a restituir? En un homicidio, ¿cuál es el bien que vas a restituir? Claro, alguno dirá, no puedes, profesor, no se pase, pues, eso sí es que hay algún bien que restituir. Ya, eso es lo que estoy diciendo, pues, justo eso estoy diciendo. El 93 habla de que hay que restituir el bien. Bueno, si es que hay un bien, pues, si es que existe un bien que restituir, se restituirá. En segundo lugar, no siempre hay que restituir, o sea, devolver el bien. A veces hay que entregar el bien. Y esto ya hay una jurisprudencia de Chiclayo sobre el caso de un cobrador de una de estas tiendas que vende al crédito para sectores populares. El cobrador fue despedido, pero como conservó su gorrito, su fotocheck y su talonario, y como él cobraba todos los sábados, bueno, ya despedido, se fue a recorrer a sus caseritas de un barrio popular en Chiclayo y cobró las cuotas de ese día. Por supuesto, como ya está despedido, no entregó ni un sol a la empresa y se quedó con toda esa plata, ¿no? Entonces, muy astuta y ladinamente, la empresa dijo, no, 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 en este delito los agraviados son las señoras que pagaron.
¿Para qué quería eso la empresa? Muy astuta, muy taimada, para que las señoras tuvieran que volver a pagarle a la empresa. Felizmente nuestra Corte Suprema dijo, no pues papá, no te pases. El agravio eres tú, no las señoras. Las señoras pagaron bien. El Código Civil establece una presunción. Si yo le pago al portador del recibo, yo pago bien. Y eso es lo que pasó. Entonces, ¿quién fue el agraviado? La empresa vendedora de artefactos electrodomésticos. Ellos fueron los agraviados. Entonces, si es que al delincuente se le llegaba a quitarle el dinero fruto de esta apropiación ilícita, el dinero no tenía que ser restituido. O sea, no era que ese dinero tuviera que ser devuelto a las señoras para que las señoras volvieran a pagar las cuotas. No, ese dinero era entregado a la empresa. Eso está por si acaso en el 102. ¿Ah? El 102 dice que el objeto del delito o se destruye, o se decomisa, o se entrega, o se devuelve. Entonces, eso hay que precisarlo aquí, además de precisar si es que hay algún bien que indemnizar. Muy bien, termino porque en realidad tengo para quedarnos hasta las 12 de la noche, pero ya estoy con la hora cumplida. Termino con el 94. Lamento que la ley 30.313 haya sido redactada con ignorancia del 94. La ley 30.313 ha sido creada para el caso Orellana. ¿Qué pasa con el caso Orellana? Ha habido fraudes registrales con los cuales este grupo delincuencial de los Orellana han podido hacerse de bienes inmuebles. O tal vez no quedárselos ellos, pero sí venderlos a terceros no responsables del delito. Y por lo tanto la ganancia del grupo Orellana ha sido el precio del bien. Muy bien, entonces para ver si las personas que le compraron al grupo Orellana compraron bien o compraron mal, se ha modificado el 2014 el Código Civil y, por si no lo saben, el 2014 el Código Civil establece que el que adquiere a título oneroso de parte de una persona que aparece en registros públicos como propietario, sin que exista ningún problema o impedimento, se queda con el bien adquirido. Entonces, por ejemplo, ¿no? Se ha falseado la identidad de Ana. Roxana ha falsificado un DNI, como en la película colombiana de Zoe Saldaña. ¿Qué ha hecho Roxana? Ha sobornado funcionarios de RENIEC. Los funcionarios de RENIEC le han dado la ficha completa de Ana. En la ficha completa, que no es la que se consulta usualmente en las computadoras, no, la ficha completa, están las 10 huellas digitales de Ana. ¿Qué ha hecho Roxana con eso? Ha impreso en 3D las huellas de Ana. Una vez que las ha impreso en látex, se las ha pegado a la yema de los dedos. En Azángaro se ha mandado a hacer un falso DNI a nombre de Ana. Con eso ha ido a registro a un notario y ha firmado una escritura pública en la que una falsa Ana, dueña del predio, le vende a Julia ese predio. Así que Ana, la legítima propietaria, ya dejó de ser propietaria en registro público y ella ni enterada, ni enterada, ¿no es cierto? Quien ha hecho todo ese pase ha sido Roxana. Cuando el notario le ha pedido DNI, ella ha presentado el DNI falso. Cuando el notario ha hecho control biométrico, Roxana ha podido decir con inverecundia, ¿cuál de los 10 dedos, señor notario? ¿Qué quiere usted? Y cualquiera de los dedos que pusiera Roxana iba a salir Ana, porque en los 10 dedos estaban impresas las huellas digitales de Ana. Esto ha pasado en el Perú, por si acaso. No solo la película colombiana con Zoe Saldaña. Esto ha pasado en el Perú. Entonces, un buen día, si es que, por ejemplo, Ana no tiene habitualidad en el bien, una casa de playa, por ejemplo, ¿no? No es que la vea todos los días, ni la vive todos los días. Un día Ana va a su casa de playa y resulta que ni siquiera puede meter la llave en la cerradura. Ahí dentro está Julia, que ya mudó todos sus cachivaches,
y bueno, obviamente ambas, Julia y Ana, reclaman ser propietarias. ¿Qué dice el 2014 del Código Civil? Que si Julia ha ido a verificar a registros públicos quién es el propietario, resulta que el propietario es Antonio. Recuerdan que hubo una falsa venta que hizo la falsa Ana, Roxana en realidad. Ya, ¿a quién le vendió el bien? Se lo vendió a Antonio. Entonces ahora el nuevo dueño es Antonio. Entonces, ¿qué hace Julia para ver si va a conservar su propiedad? Bueno, va a registros y pregunta, ¿quién es el dueño de esta casa? Y registro le responde, Antonio es el dueño. Qué bien, porque Antonio es el que me está ofreciendo en venta el bien. Ya. Segundo, ¿el bien tiene algún problema? O sea, ¿está anotada alguna denuncia, alguna demanda, hay alguna hipoteca, hay algún gravamen o algo por el estilo? No, el bien está virgen. Ya. ¿Qué ha añadido la ley 30.313? Que además de ver la ficha, Ana debe ir a las escrituras públicas. En las escrituras públicas no habrá ningún problema. La falsa venta que Ana ha hecho está con todas las formalidades de ley. Se ha pagado la alcabala y todo lo demás. Entonces, Julia no tiene por qué sospechar que en esas compraventas ha habido algo irregular. Ya está. Entonces, ¿qué hace Ana? Perdón, ¿qué hace Julia? Julia compra sobre la seguridad que era el 2014. Entonces, si surge en efecto el problema, que resulta que Ana dice, pero esta es mi casa. Sí, pues, pero yo soy ahora en registros públicos la propietaria. ¿Pero quién te lo ha vendido? Bueno, me lo vendió Antonio. Ya, pero yo no le he vendido a Antonio, dice Ana. Bueno, acá hay una escritura pública que dice que tú le vendiste. Entonces, ¿qué va a hacer Ana? Ana va a decir, Jesucristo, voy a tener que hacer una demanda de nulidad de escritura pública. Haz lo que te dé la gana, le responde Julia. Pero eso no se me puede oponer a mí. ¿Por qué? Porque cuando yo fui a registros, el bien no tenía ningún problema. Y en efecto, bajo las reglas del 2014 del Código Civil, Julia se queda con el bien. Ya. Pero el 94 nos cuenta otra historia. El 94 del Código Penal nos cuenta otra historia. ¿Qué nos dice el 94? Que la restitución del bien, recuerden mi comentario anterior, 93, inciso 1, parte de la reparación civil, la restitución del bien. Ya. La restitución del bien se hace con el mismo bien. O sea, no es cómprame una casa parecida. No, no, no. Esa casa. Esa. La mismísima. Regresa a mí. Aunque el bien se haya en poder de terceros. ¿Quién es el tercero acá? Julia. Los cuales podrán reclamar daños y perjuicios a los delincuentes. Entonces, según el 94, quien tiene que irse a llorar al río no es Ana, es Julia. ¿Qué prima? ¿Prima el 94 o prima el 214? Del 2014 del Código Civil. La ignorancia de los que hicieron la ley 30.313, no conocían el 94 del Código Penal, ha hecho que no precisen, pues hubiera sido importante que los autores de la ley 30.313 digan que el 2014 opera, salvo lo previsto en el 94 del Código Penal. O, por lo contrario, que dijeran, este 2014 prima sobre el 94 del Código Penal, ¿no? Y ahí se hubiera zanjado la discusión. Pero no, la discusión sigue ahí. 94 que dice una cosa y 2014 que dice otra. Este problema no es solucionable bajo ninguna de las formas de las antinomias solubles. Las reglas de ponderación las reglas de primacía son tres. Primero, norma superior, primero sobre norma anterior. ¿Vale eso para este problema? No, porque 94 y 2014 tienen el mismo rango. Segundo criterio, norma especial prima sobre norma general. No es aplicable. ¿Por qué no es aplicable? Porque cada una de las dos es especial desde un punto de vista distinto. ¿Qué nos dice el 2014? El 2014 dice, yo soy la norma especial. ¿Por qué yo soy la norma especial? Bien simple, bien sencillo. Porque el 94 se refiere a todos los bienes en general. Yo, 2014 del Código Civil, me refiero a los bienes registrados en especial. Así que yo primo sobre el 94 del Código Penal. El 94 del Código Penal dice, no, 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 amigo, 2014 del Código Civil. Estás equivocado. Yo soy la norma especial. ¿Así? ¿Y por qué eres la norma especial? Bien fácil.
porque tú te refieres a bienes registrados en general. Yo me refiero a bienes delictivos en especial. Entonces, tu regla del 2014 funcionará en cualquier supuesto, pero no en delitos. En delitos primo yo. Así que no nos sirve norma superior, prima sobre norma inferior. No nos sirve norma especial, prima sobre norma general. Pareciera que la única que nos queda, norma posterior, prima sobre norma anterior, solucionaría el tema. Bueno, no lo soluciona. ¿Por qué no lo soluciona? Porque hay que distinguir entre artículo y norma. La norma del 2014 no ha variado desde 1984. Se le ha añadido una especificación, pero el núcleo que el adquiriente de buena fe debe verificar que el que le transfiere el bien aparece en registros como propietario y que no tiene que haber ningún problema registrado en los asientos, ya, eso no ha variado. Eso está igual desde 1984, cuando se promueve el código. Entonces, de esa perspectiva, el 94 del Código Penal es norma posterior, porque es de 1991. Sin embargo, el 2014 ha sido objeto de una modificación el año 2015 con la ley 30.313. Entonces, por lo tanto, desde el punto de vista de la ley que contiene el 2014 sería la norma posterior. Así que el tema sigue discutible sin duda alguna. Y hay que tomar una opción, por supuesto. Como yo soy penalista, yo prefiero que prime el 94, pero eso es mi punto de vista, ¿no? Obviamente pueden tomarse en cuenta otras consideraciones jurídicas. Bien, la verdad, doctores, tengo muchísimas más cosas de qué conversar con ustedes, pero bueno, el tiempo ya se me ha vencido en exceso, así que les agradezco mucho su participación. Muchas gracias, doctor Chinchay, por la interesante exposición sobre algunas propuestas respecto a la necesidad de reformar el Código Penal y también las reflexiones que nos dejan, ¿no? Seguidamente damos una ronda de preguntas, solamente de 2 o 3, doctor, ¿está de acuerdo, dado el tiempo que ya ha Sí, transcurrido? perfecto, perfecto. ¿Las leo del chat o cómo hacemos? Yo ¿Cuál se sería? las puedo leer y usted las Ya, perfecto, contesta, ¿le perfecto, parece? perfecto. Ya, empezamos con la primera pregunta. El artículo 21 del Código Penal en el tema de responsabilidad restringida, la ley dice podrá reducirse prudencialmente la pena. Allí la ley obliga o es a criterio del juez y cuánto estaría obligado el juez a bajar la pena a la mitad o un quinto o cuál sería el criterio. Bueno, supongo que esta pregunta se habrá hecho antes de que hiciera ya la explicación y ya la he respondido, ¿no? Ya dije que sí, la norma original del código dice en varias, ¿no? Y acá es una de esas, podrá, no que tendrá, pero después ha salido la ley 30.076, ha creado el 45A y ahí el 45A no dice que podrá, dice la pena se determina de la siguiente manera, ¿no? Y ahí, como es una circunstancia atenuante privilegiada, entonces hay que poner por debajo del mínimo, ¿no? Está en la ley, ¿eh? Está en la ley por si acaso. Ya, Y por doctor. favor, no me vengan a decir que no existen atenuantes privilegiados, porque decir que la ley está regulando cosas que no existen es realmente tan fantasioso que no admite la menor consideración. Ok, siguiente pregunta. En el tema de reincidencia y de rehabilitación, un joven de 17 años que delinque y tiene muchas denuncias, ¿por qué la fiscalía no toma estas denuncias para que pueda ser detenido y llevarlo a una correccional hasta cumplir mayoría de edad, si esta persona no cambia? Su opinión sería interesante con respecto a este tema. Bueno, hay muchos más parecidos entre el proceso penal juvenil que eh, la justicia, digamos, para adultos, ¿no? El fin protector del transgresor o delincuente, por ejemplo, es un elemento común, ¿no? En ninguno de los casos, ni con el adolescente ni con el adulto, es maldito, has cometido una mala acción, que te pudras en la cárcel, basura. No. En ninguno de los dos, ¿eh? No solamente con el adolescente, no, sino tampoco con el adulto. Se trata de que en ambos casos la persona recapacite y decida enmendar su conducta, en ambos casos.
Lo que sucede es que en materia juvenil está mucho más aplicable, mucho más sensible el principio favor libertatis. Entonces, tanto el texto del Código de Responsabilidad Penal de Niños y Adolescentes, o de adolescentes, perdón, como directivas, acuerdos plenarios, etcétera, son muy incisivos sobre que la privación de la libertad tiene que ser excepcionalísima, ¿no? Que no se puede recurrir tan fácilmente a ese tema. Así que la situación que se describe puede tener dos explicaciones. Puede tener la explicación de que fiscal y juez son muy respetuosos del principio favor libertatis tratándose de adolescentes, o puede deberse a una aplicación negligente e incorrecta de las normas procesales para delincuentes juveniles, ¿no? Entendiendo como delincuentes juveniles a adolescentes, todavía no adultos, todavía no mayores de edad, que cometan infracciones de la ley penal. Así que las dos pueden ser explicaciones. Lo que pasa es que, bueno, ni tenemos los datos de un caso en concreto, ni tampoco podríamos pronunciarnos en un espacio académico de un caso en concreto, ¿no? Habría que ver en este caso si se trata de haber respetado el principio favor libertatis o si se trata de que el juez o el fiscal o ambos tuvieron una aplicación negligente, imperita de las normas procesales, ¿no? Para ver qué explica que haya pasado como usted describe en su pregunta. Muchas gracias, doctor. Siguiente pregunta. ¿Qué opina del actual acontecer, muerte, extorsión, sicariato? ¿Qué debe cambiar en la función preventiva del delito? Bien, esto sin duda me hace reforzar lo que señalé al comenzar, ¿no? Con mi primera propuesta. Se trata de lo siguiente. ¿Cómo se está configurando la oferta estatal? Sobre todo del Ejecutivo, sobre todo del Ejecutivo. ¿Cómo se está configurando la oferta estatal desde el Ejecutivo frente a la ola de delincuencias? Lo que nos dice el Ejecutivo es lo siguiente. Mira, ciudadano peruano, protegerte, lo que se dice protegerte, no puedo protegerte. Pero no te preocupes. Si alguien te destripa en una esquina porque te quiso asaltar, no tenías plata y te abrió, pues, ¿no es cierto?, el vientre y tú viste tus intestinos antes de fallecer, si eso sucediera, no te preocupes. Así, por la zarita, vamos a ubicar a ese asesino y lo vamos a encarcelar. Esa es la oferta que el Ejecutivo nos da de seguridad ciudadana. Esto va directamente en la observación de Günther Jacobs. ¿Qué seguridad ciudadana está en eso de que me digan que yo tengo que estar muerto para que recién el sistema penal actúe? ¿Qué seguridad es esa? Esa no es ninguna seguridad. Entonces, si por ahí nos dicen, no, hay que subir las penas, que pena de muerte y todo lo demás, dice, pero discúlpame, ¿la pena de muerte me va a resucitar? O sea, el día que se fusile a mi asesino, ¿yo resucito? ¿Sí? ¿Esa es la idea? Y bueno, todos entendemos que eso no es así. Si no es así, entonces el asunto es bien sencillo. ¿Qué es verdaderamente seguridad ciudadana? Seguridad ciudadana no es que se encarcele, se fusile, se meta a la silla eléctrica al que ya me asesinó. Créanme que a mi cadáver le importará un comino partido en dos que la persona que me asesinó sea sometida a la silla eléctrica. ¿Qué gano? ¿Qué gana mi cadáver con eso? Nada. La verdadera seguridad ciudadana es lo que puse el ejemplo al comienzo. Yo puedo hacer mis actividades, no sé, me acaban de pagar el sueldo. Entonces, como me pagan el sueldo, hago mi tour bancario. Tengo que ir por todos los bancos donde tengo cuentas y deudas o donde cancelo mi celular, mi cálida, mi internet y todo, ¿no es cierto? Tengo que hacer depósitos en determinadas cuentas, qué sé yo, y no hay problema. Tengo que sacar la mitad de mi sueldo en efectivo del banco donde tengo y empiezo a hacer mi tour. Y no hay ningún problema.
puedo hacer mi tour perfectamente, puedo irme caminando de un banco a otro, nadie me va a asaltar, nadie me va a secuestrar, ¿no? Nadie me va a torturar, ¿no es cierto?, para que yo revele las claves de mis tarjetas ni cosas por el estilo. Eso es seguridad ciudadana. Eso, doctores, no tiene nada que ver con el sistema penal. Nada, absolutamente nada. Ya sabemos, el sistema penal va a actuar recién cuando yo esté despanzurrado o baleado, tirado ahí en una acera, ¿no?, con toda mi plata sustraída por los delincuentes. Ahí va a actuar el sistema penal. Ya, eso no es seguridad ciudadana, pues. Eso no es protección de las personas. Ahora, si la policía me dice, no, es que eso cansa, ¿no? ¿Cómo hago eso? ¿Cómo logro eso? ¿Cómo logro que no haya secuestros, que no haya robo? Bueno, mi querido amigo policía, si no sabes cómo hacer eso y eres teniente general de la policía, bueno, mi querido amigo, mejor renuncia y ponte a vender ceviche o a ser datero del Chama, ¿no es cierto? No sirve para esto. O sea, un policía me tiene que decir eso. No, cuando te asesinen, te lo juro, yo capturo al delincuente. ¿Qué me sirve eso si yo estoy muerto? Lo que verdaderamente me tiene que dar la policía es, yo te aseguro, haz todas tus actividades, no importa en qué lugar del país, no importa qué tan descampado sea, no importa qué hora sea. Yo, policía del Perú, te aseguro que podrás hacer todas tus actividades de manera normal y no te va a pasar nada. Esa es seguridad ciudadana. No mezclemos con eso el sistema penal, porque el sistema penal no tiene nada que ver con eso. Bueno, muchísimas gracias, doctor Alcides. Mario Chinchay nos ha ganado el tiempo. Ha sido un gusto contar con su participación en esta conferencia y agradecerle por todos los aportes que también ha hecho en este evento para la reforma del Código Penal peruano de 1991. Agradecemos y esperamos también contar con usted en una próxima oportunidad en una actividad académica. Muchísimas gracias, doctor. Agradecemos también a las más de 900 personas que nos han acompañado esta noche desde las diferentes regiones del Perú y también a nuestros traductores de lengua de señas que nos acompañaron el día de hoy. Muchísimas gracias a todos y será hasta una nueva oportunidad. Gracias, doctor Chinchay. Buenas noches, muchas gracias, doctora Ana María. Nos vemos. Gracias.